aquello que nosotros hemos seleccionado para el análisis y para compartir criterios con nuestros invitados. Los vocales del Tribunal Supremo Electoral, Francisco Vargas y Nancy Gutiérrez, han presentado en esta jornada un anteproyecto de ley para que las organizaciones políticas puedan enmarcarse en las elecciones primarias y que éstas puedan realizarse por lo menos con 2 binomios. El vocal electoral consideró que no tiene mucho sentido realizar gastos para la elección de un solo binomio partidario. ¿Cuáles son las repercusiones? Estamos en contacto en este momento con la ciudad de La Paz, donde se encuentra el analista político y económico Marcelo Aruquipa, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por compartir con nosotros esta noche el programa en Cochabamba. A ver, ¿cómo deberían administrarse las primarias? Ahí está una propuesta, surge otra desde las organizaciones políticas en la Asamblea Legislativa. Y bueno, ¿qué sería lo ideal frente a lo que hoy tenemos? Don Marcelo, buenas noches. Adelante, por favor. Hola, Mauricio. Buenas noches. Gracias a ti por la invitación. Mira, las primarias electorales tal cual están hoy día establecidas en el marco jurídico, en el marco normativo, tienen que ver con elecciones internas pero cerradas, es decir, la militancia de cada organización política es la que participa para elegir el binomio que ellos consideran que debería participar en la elección general. No son primarias abiertas, no es como el caso argentino, sino son primarias cerradas, solo para la militancia. En caso de que se planteara la idea de hacer primarias abiertas, pues tiene que haber un cambio en la normativa, ¿no? Y eso entiendo que debería tratarse por lo menos el primer trimestre del siguiente año, en caso de que se cambie. Si no es así, seguimos corriendo con lo que dice la ley electoral de primarias cerradas y donde la militancia de cada partido, de cada organización política, tiene que elegir su binomio. Ahora, claro, en lo que estamos viviendo hoy en Bolivia, se ve evidentemente que muchos partidos ya están apostando a un solo binomio. Y en este sentido parece tener lógica lo que se plantea desde el Tribunal Supremo Electoral, en sentido de que no tendría sentido hacer la erogación de gastos que se registra en este tiempo, bajo esta normativa, cuando en realidad ya muchos están proyectando un binomio. Pero ¿es saludable en todo caso una propuesta de esta naturaleza para también dentro de los partidos políticos intentar equilibrar las fuerzas? Mira, dos cosas ahí. La primera, si hablamos de un proceso de democracia interna en las organizaciones políticas, deberíamos estar hablando también al mismo tiempo de que deberían haber más de un binomio en competencia, ¿no? Es decir, más de una opción, más de una alternativa. Eso sería un ejercicio, creo, más efectivo de democracia interna. Y además creo lo veo ya incluso hasta más productivo, pro-democrático. En el caso de que hubiera solo un binomio, pues ahí la verdad es que, como lo que pasó el año 2018, a fines del año 2018, pues estaríamos entrando en un escenario en el que ya está dado, digamos, el binomio y casi mejor, como se plantea, digamos, ahorrarse un poco el financiamiento en ese sentido y luego, por tanto, además mostrar que en esa organización política no hay una amplia participación y una divergencia de diferentes opciones, ¿no? Creo que ahí es donde se concentra este tema. Bueno, hace algunos días atrás en el movimiento al socialismo, en la ala vista, surgió aquello de que se está retando al presidente a ir precisamente a unas primarias. Sin embargo, los hechos van mostrando un escenario que parece ser diferente. Por ejemplo, hoy en el Congreso de las 6 federaciones se ha definido y se ha ratificado lo que aparentemente también habría ocurrido en la Ocaña, que Evo Morales sea el candidato para la presidencia del 2025. Es decir, ¿hay cierta contradicción o de pronto no estamos comprendiendo bien cómo está marchando la cosa en este sector del MAS? Mira, yo lo que veo en el sector evista es que hay una amplitud, es decir, en realidad hay una suerte de flexibilización de posiciones, producto probablemente de una posición de debilidad política por la cual están pasando. Lo voy a poner con dos declaraciones del expresidente Evo Morales.
Semanas antes de que se lleve adelante el cabildo en el Alto, el expresidente Evo Morales dijo textualmente: ¿para qué hacer un cabildo? Tal vez nos hemos equivocado con los estatutos, dijo. Tal vez nos hemos equivocado con los estatutos. Entonces, esperaremos hacer otro congreso. Eso es lo que dijo primero. Luego de eso, plantea la idea de hacer primarias. Es decir, ya el mismo Evo deja de decir que es el único candidato indiscutible e irrebatible dentro del MAS. Recordarás que hasta esa declaración todo giraba alrededor de que Evo es el único indiscutible y nadie más puede ser candidato que Evo. Hoy día ya no se está hablando de eso, hoy día ya se habla de otro escenario en el que podría ir a primarias electorales. Ahora, hay que hacer una repregunta al expresidente Evo Morales, y la repregunta es: ¿está dispuesto a modificar los estatutos del MAS? Esos estatutos que establecen 10 años de militancia certificada, 10 años además de los cuales él mismo con un papel documentado no puede probar, no digo con su trayectoria política, sino con un papel documentado, ¿no? Entonces, si está dispuesto a modificar los estatutos, estamos hablando entonces, luego, por tanto, si te fijas, de una suerte de flexibilización de posiciones diametralmente opuestas a las que habían antes. De ahí a pensar en que puedan ser primarias abiertas, yo creo que ya es solamente un paso, ¿no? Es decir, en función de las circunstancias tendrá que ir cambiando también de posición el presidente Evo. Bueno, eso quiere decir que Morales de pronto quiere ir a primarias porque entiende que el estatuto está como a medida para que él pueda tener de pronto hasta una candidatura única. Entonces es necesario replantear aquello al interior del MAS, pero hay este criterio que usted está planteando en esta fuerza política como para que evidentemente se pueda ir en igualdad de condiciones y oportunidades a una competición, a una elección como esta. Sí, es decir, creo que se trata del ejercicio de democracia interna y luego, por tanto, entonces se trata de que de verdad las organizaciones políticas practiquen eso, practiquen democracia. Y en ese escenario debatan y disputan y pasen por este momento, que creo que es sano, porque es la única forma de construir una propuesta de proyecto de país. Es la única manera. No veo yo otra forma más que pensar en que directamente desde arriba venga una determinación y eso sea el proyecto político. No creo que eso sea de verdad lo que vaya a ocurrir, sino más bien tiene que ser producto, pero de un debate amplio entre diferentes opciones dentro de una misma organización política. ¿Y Luis Arce está deseoso de ir a primarias también, a competir, a medirse con Evo Morales? ¿O de pronto Luis Arce está en este momento en otra función y no está mirando el escenario político como muchos otros que se han adelantado, según criterio de muchos, al tema electoral, cuando aún falta un buen tiempo y algunos años para la próxima elección? Mira, creo que el presidente Luis Arce está mucho más enfocado en temas de gestión. Lo digo además porque si uno se fija a qué es lo que la población hoy día está reclamando, te está hablando, por ejemplo, hoy día de combustible, te he estado hablando de incendios, te está hablando de economía. La población está reclamando respuestas en esas temáticas y no está esperando respuestas para la interna en relación a las candidaturas. Y creo que el presidente Luis Arce hoy día se está manteniendo, por lo menos por ahora, en ese eje, en ese cuadrante, y pues veremos cómo la población en realidad juzga esto. Es decir, si entra al siguiente año a disputar la política interna y cómo eso la población lo termina por traducir y pensar que de verdad ya es lo correcto, porque entramos en un año ya preelectoral. Bueno, ahora ya surgen algunas figuras. Evo Morales ya está en competición, ya está en competencia, al igual que, por ejemplo, Vicente Cuéllar en la ciudad de Santa Cruz, que ha anunciado que podría llevar adelante o encabezar algún proyecto. ¿Estas son acciones muy apresuradas, don Marcelo? Mira, en el caso de la oposición creo que hay algo bien importante. Se ha abierto una ventana de oportunidad y eso es clarísimo. Es decir, en política, cuando hay un espacio abierto, lo tienes que ocupar. Y ahí es donde se apuran. Por eso se apuran. Vicente Cuéllar, por ejemplo, se apura porque
lo hace reaccionando rápidamente a los resultados en Argentina y él se apura a poner, si quieres, su posición en ese cuadrante, ¿no? En ese cuadrante de la gente que intenta seguir esa idea de la reducción al mínimo del Estado y del mínimo intervencionismo en la economía de parte del Estado. Entonces creo que intenta seguir esta pauta para poder ocupar ese lugar y luego a partir de ahí intentar ir creciendo. Hoy en este congreso que se realizó de las 6 federaciones, nuevamente se vio juntas a tres figuras, porque hasta hace algún tiempo atrás no era esta precisamente la foto. Hoy ya estuvieron Evo Morales, Andrónico y también Loza. Y claro, aquello ha sugerido una serie de hipótesis al interior de esta ala y vista y también en la opinión pública. ¿Podría ser Andrónico Rodríguez quien acompaña a Evo Morales? ¿Podría Andrónico Rodríguez también disputarle el liderazgo en ese sector que es tan fuerte para Evo Morales, donde él indudablemente, indiscutiblemente es el líder? Lo que pasa es que creo que para que eso ocurra deberíamos un poco pensar en la idea de ¿realmente le suma Andrónico a Evo o son básicamente lo mismo y pertenecen al mismo sector social y cuánto realmente puede pesar la figura de Andrónico en las ciudades, ¿no? Para sumarle a Evo, quiero decir, para sumarle a Evo. Y yo tengo todavía mis serias dudas ahí, porque no hemos visto un Andrónico que se desenvuelva en el llano, es decir, por fuera de la presidencia de la Cámara de Senadores. No hemos visto eso. Hasta que no veamos eso, pues todo tiene que ver más bien con el pedigrí que tiene, el pedigrí político, obviamente, que tiene el señor Andrónico Rodríguez, que es cocalero dentro del MAS y que pertenece al sector del evismo y que, por lo visto, no puede vivir por fuera de la jefatura de la Cámara de Senadores, que eso ya es, digamos, un problema, creo, mayúsculo para él mismo, ¿no? O sea, ¿no podría disputarle el liderazgo a Evo Morales en el trópico de Cochabamba y en el país? No porque están dentro del mismo sector social y del mismo cuadrante, es decir, es uno por otro, no es que uno le suma al otro en realidad en este caso. Marcelo, gracias por haber aceptado esta comunicación con Cochabamba y por brindarnos el análisis en torno a este tema que indudablemente ha generado mucha agenda en estos últimos días y en particular hoy a raíz de este Congreso de las 6 federaciones. Muy amable. A ustedes, muchas gracias. Desde La Paz, Marcelo Arequipa, que es analista político.